Muchas gracias por invitarme. Te contesto la pregunta, nada más antes quisiera decir que me da mucho gusto estar en la primera feria de la brigada en Morelos, en Cuernavaca, y me gustaría explicar un poco por qué. Yo he estado en un montón de ferias con la brigada, en el Zócalo, en Azcapotzalco, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Texcoco y en el Paseo de la Reforma, en el Monumento a la Revolución, la Alameda. Entonces, la cosa es para mí muy padre porque implica romper la barrera del libro, ¿no? Los libros siempre están en un espacio sagrado, en la biblioteca, en la librería, y entonces ahora el libro va a las calles, y por otro lado es que los autores podemos tener un diálogo directo con la gente, con los lectores. Y suelen ser además muy buenas pláticas porque son pláticas a veces muy políticas, ¿no? Porque el problema de invitar periodistas a hablar es que pues los periodistas… Es que nunca los censuramos. Exactamente, nunca nos censuran. Y entonces se pone bueno. Entonces, yo he estado pues 6, 8, 10 ferias con ustedes, no sé. Hombre, pero siempre más, yo creo. Siempre es padre poder platicar en la calle con la gente, ¿no? Y yo quería platicar también de lo que es ser periodista. Bueno, antes quiero decir, me gusta estar aquí en Cuernavaca porque aquí en esta plaza se fraguó mi primer libro, que se llama Ovejas Negras. Ovejas Negras, que a lo mejor por ahí todavía hay alguno en la brigada. Por cierto que lo podríamos reeditar ya. Lo que acaba de decir es que nos acaba de regalar un libro para la brigada, ¿eh? Lo que pasa es que lo dijo chueco, pero nos acaba de regalar un libro para la brigada. Sí, lo podríamos reeditar. Se trata de historias de curas, obispos y gente muy religiosa que se dedicaron a defender derechos humanos justo en la etapa de la guerra contra el narco en su peor momento, que bueno, desafortunadamente como que todavía no acaba, ¿verdad? Pero a mí se me ocurrió esa idea cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad surgió aquí en este Zócalo y empezó a caminar hacia el DF, y yo dije, ¿qué hacen aquí sacerdotes, curas y obispos defendiendo derechos humanos, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de ese libro, o sea, fue caminando en este Zócalo, por eso me da mucho gusto regresar a este Zócalo como autor, ¿no? Porque ese libro además me permitió convertirme en autor. Bueno, en todo ese camino, o más bien antes de ese camino, yo fui un periodista de la tropa, raso, y digamos que primero me pusieron a cubrir muchas cosas, y hacia el año 2005, hace exactamente 14 años ya, me mandaron a cubrir al presidente Vicente Fox en la primera alternancia. Y al poquito tiempo, pues vinieron las elecciones de 2006 y tuvimos 3 presidentes, ¿verdad? Entonces, cuando uno decía, yo estoy cubriendo presidencia, le preguntaban, ¿cuál? ¿La espuria, la legítima o la constitucional? Porque bueno, teníamos un presidente espurio, que era Calderón, uno legítimo, que era López Obrador, y el constitucional, que era Vicente Fox. A mí me tocó estar en las 3, entonces, pues algo tengo, es como buenas cosas que contar, buenas anécdotas, porque buenas cosas, quién sabe, de los 3 personajes, que resultó que, bueno, iban a dar para mucho, ¿verdad? Porque me tocó cubrir esa campaña de López Obrador y también me divertí mucho. Pero bueno, entonces, para contestar a tu pregunta, ¿por qué soy periodista? Básicamente porque yo quería curiosear y quería escribir. Y entonces eso parecía que satisfacía las dos necesidades. Y necesitaba como que un empujoncito, no podía ser curioso por mí mismo. Entonces, con una credencial de periodista era mucho más fácil llegar a cualquier lugar, tocar una puerta y decir, mire, como yo soy periodista, vengo a preguntarle que me cuente su vida.
¿verdad? Entonces eso ya le da a uno como cierta legitimidad para ser metiche profesional. Entonces, fui periodista de un diario de Reforma durante 4 años y todo el tiempo restante, o sea, los últimos 10 años he sido periodista independiente para muchas revistas y periódicos nacionales, internacionales y hasta galácticas. En fin, pues no sé si eso responde. La que se deje. Yo de pronto pensaba cómo ha cambiado. Yo vengo de una familia de escritores, vengo de una familia de periodistas. El oficio de periodismo era algo común en mi casa y he visto pasar muchos años, décadas, muchos jefes y cómo se ha ido transformando la forma de acercarse a las noticias, no de parte del reportero, ¿no? Quizás a lo mejor el reportero se ha ido transformando, sino cómo se acerca un reportero a la noticia y cómo se desvirtúa la parte de arriba. Desde los peores años del priismo, ¿no? Y la censura y pues casi Disneylandia, ¿no? De cómo nos contaban este país a esta supuesta alternancia con Fox, pasamos de eso a la mañanera, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu transformación de periodista? ¿Cuál crees que ha sido como el cambio más grande desde que empezaste como periodista hasta ahorita? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchas cosas. Creo que la central es que los periódicos y las revistas están por desaparecer, ¿no? O sea, antes, si uno se quería enterar de algo, prendía la tele o el radio. Si uno se quería enterar como más a fondo, compraba un periódico. Ahora ya no hace falta nada de eso, porque todos tenemos, de alguna manera, o casi todos tenemos acceso a Internet. Y ahí nos enteramos de todo y podemos elegir más o menos si nada más vemos un tweet, un post, o si nos queremos clavar a leer una nota larga. Pero bueno, ¿cuál es el efecto práctico concreto? Pues que la gente dejó de comprar periódicos, las empresas dejaron de vender publicidad en esos periódicos y los periodistas nos quedamos sin trabajo, ¿no? Y eso nos ha obligado a reinventarnos. Yo decidí reinventarme hacia los libros, entonces ahora mi principal preocupación es contar una historia así como en gran detalle en un libro, ¿no? Y otros compañeros se han hecho periodistas de investigación, otros se han hecho especializados en Internet, en poder reaccionar súper rápido, pasa algo, boom, lo estoy viendo, subo mi video, no sé qué, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido lo central, nos ha precarizado, nos ha empobrecido y se ha atravesado con el tema político de pasar de la alternancia a la mañanera. Yo traía por ahí también un par de cuartillitas como buenísimo, que pensaba que podían ser útiles para la discusión. Buenísimo. Porque además, otra cosa que nos ha ayudado mucho los foros que nos presta la brigada es a poner temas en la agenda importantes. Este libro ya tiene año y medio, que 2 en octubre. Van a ser 2 años en octubre. Este libro lo hizo la brigada. No, no es cierto, lo hizo Emiliano, la brigada lo editó, la chamba la hizo él, nosotros no lo editamos. 3 colegas, Alejandro Almazán, Daniel Arrea y yo, y la brigada, digamos, lo impulsó, lo empujó, y se los traje por si lo quieren echar un ojito, si quieren lo circulamos. La mala noticia es que ya se acabó, era un libro gratuito. La buena noticia es que se puede descargar de Internet completito, ¿no? En inglés y en español. En inglés y en español. Es el único que tenemos en inglés y en español. Lo tienen en inglés y en español. Y en la página de la brigada lo pueden descargar. Entonces, si alguien quiere irle echando un ojito, alguien me lo cacha por ahí. A ver, aquí en la primera fila. Adelante. Están todos como mirando llegar a la música. Entonces, si lo quieren circular y pasar por ahí. Lo que ha pasado últimamente es que ser periodista es cada vez un oficio más riesgoso. A lo mejor no es un oficio riesgoso para los periodistas que vemos y que son muy famosos en la televisión
a López Dóriga, a Loret de Mola, a Denise Merker, pues ellos no están amenazados. Pero tenemos un montón de colegas que han matado y otros que están amenazados y todo eso. Somos el país ya que tiene más asesinatos de periodistas en todo el mundo, lo cual pues es una medalla de oro bastante vergonzosa y es como de estas tragedias que son muy calladas, ¿no? Como la mayoría de las tragedias de este país, en donde pues nadie hace mucho caso. Lo traía en mi iPad, pero mi iPad no tiene internet, entonces lo voy a leer aquí. Si me permiten, me gustaría como leer una cuartillita para ver si lo podemos discutir después con Marina y con todos. ¿Quieres que te ponga uno de...? No, está bien así. Dice, este año, 2019, podría convertirse en el peor año en asesinato de periodistas en México. Han matado ya a 10, 3 de ellos en una sola semana, hace 2 semanas. En 2017, que había sido el peor año, se había alcanzado el punto más alto con 12, o sea, ya llevamos 10 y vamos a la mitad, ¿no? Desde el año 2000 han matado a 130, según uno de los conteos. Según otro conteo, van 152 periodistas o comunicadores asesinados. Este año, además, el Mecanismo de Protección a Periodistas, que es una instancia nacional del gobierno para defender periodistas, sufrió un recorte de 70 millones de pesos. Luego, algunas expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la prensa, las traje en una listita, pues son poquitas. El AMPA del periodismo, la prensa fifí, a los que callaron como momias, reaccionarios, hipócritas y conservadores. Y hace poco a Proceso lo acusó de no portarse bien por no tomar partido por su gobierno. La CNDH dice que las expresiones del presidente pueden ser vistas como permiso para agredir a la prensa. En el ideal democrático, la prensa no apoya gobiernos, los vigila, no respalda transformaciones, las critica. En ese mismo ideal, liberal y capitalista, la prensa es independiente, vive de sus lectores y de la venta de publicidad. En la realidad, en México, pocos medios en pocos momentos lograron esa hazaña. Durante décadas, el régimen del PRI controló a la prensa a través del garrote, del chayote y hasta del monopolio del papel. Porque, no sé si ustedes sepan, pero quien vendía el papel era el gobierno, entonces cuando no le gustaba lo que publicabas, pues no te vendía papel. Desde hace muchísimo. Eso fue, digamos, en el siglo XX, ¿no? Exacto. Ahorita y eso ya se acabó. Había 3 instituciones intocables: el presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y unos pocos medios eran las excepciones que podían ser más o menos independientes. Proceso, los primeros años de la Jornada, Reforma. En el año 2000 logramos la caída del PRI y la alternancia. Desde entonces México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Ahora hay que distinguir. Los muertos, los periodistas muertos, son siempre los periodistas más pobres. Nadie ha matado a una estrella de televisión. Y salvo Javier Valdés, Miroslava Bridge y algún otro, son casi siempre periodistas locales, poco conocidos fuera de su ciudad o de su región. Hace 2 semanas mataron a un periodista aquí en Morelos, pero era un periodista de Guerrero. Hay una élite de periodistas que en efecto, como bien dice el presidente, se corrompió, recibió millones de pesos de publicidad oficial y jugaron el papel de voceros oficiosos. Eso es verdad. Y bueno, el ejemplo más claro era Jacobo Zabludovsky. Y el teléfono rojo. Sí, y después López Dóriga, ¿no? O sea, de eso no hay duda. Pero los muertos son otros, los de abajo, la tropa. Sus asesinos son casi siempre mafias locales protegidas por autoridades. Saben que matarán con impunidad. Contamos algunos de estos casos en el libro que anda por ahí corriendo, que se llama Romper el Silencio.
Son ellos, los propios periodistas amenazados, los que están contando sus historias ahí. El periodismo es una industria quebrada. El Internet lo llevó a la bancarrota y replanteó por completo la idea de la comunicación que existió durante 2 siglos. Ayer, apenas ayer, esto es literal, nos enteramos del colapso de otro medio de comunicación, el cierre de México.com, portal que dejó de pagarle a sus empleados, varios de ellos con prestigio nacional e internacional. Este desfonde ha llevado al periodismo a depender de un puñado de fuentes de financiamiento. Se las cuento muy rápidamente. Una son los magnates. Por ejemplo, Junco, compañía de Reforma, por sí, ejemplo. pero me refiero más bien a los grandes magnates. O sea, tipo, arriba, Hertz, el dueño de Amazon, portal en donde Jeff uno Bezos. compra cosas, compró The Washington Post. Para él fue una baratija porque lo compró en $250 millones. Entonces, él sí puede sostener un periódico muy crítico contra Trump, porque pues él es el hombre más rico del mundo. O sea, eso, Que no es negocio para él, o sea, Sí, no porque es un negocio que hay que mantener. Exacto, ¿no? Entonces, uno son los magnates, que han comprado medios y los sostienen. Ahora, pues esos medios muy probablemente van a responder no solo a los intereses de los lectores, ¿verdad?, sino quizá de los magnates. 2, los gobiernos, como pasó en México en todo el sexenio de Peña Nieto. Peña Nieto repartió, que tenemos documentado porque quizá más, 60,000 millones de pesos a los medios. Eso significa, se hizo la cuenta como de $1 millón por hora, ¿no? ¿Cuánto? Como $1 millón por hora, 60,000 en los 6 años, 10,000 al año, creo que es más o menos como $1 millón por hora. 3, hay veces que algunas ONGs internacionales pagan algunas investigaciones muy buenas, muy valiosas. 4, nosotros mismos, los colaboradores, porque luego llegan los periódicos y te dicen, oye, publica en mi medio, ¿y cuánto me vas a pagar? No, pues nada, pero te voy a hacer famoso. Dice uno, bueno, pues ¿cómo le digo yo a mi casero que no le voy a pagar, pero que me van a hacer famoso. va a ser el casero de alguien bien famoso, ¿verdad? 5, el dinero oscuro, que puede venir. Un poco lo que pasó con de donde México.com, venga. ¿no? O sea, sí, que puede ser ¿no? lo de México.com. Que fue más bien como, corran, vean qué maravilla de proyecto, hagan. Y hicieron un chorro de... o sea, ayer estaba viendo una cantidad de reportajes, Buenos. en serio, muy buenos, y bien, gracias, nunca les dieron un peso. Y nunca les pagaron, sí. Y 6, en el caso más exitoso, los lectores. El New York Times y The Guardian ya lograron que haya una serie como club, como red de gente que los lee y que siempre, cada tanto está aportando pues $1, $2, $1, $2, y con eso están haciendo cosas chidas, ¿no? Intercept, ¿no? También. De Intercept, sí, es un puñado, pero ahí va, ¿no? Sigo con mi rollo. En la mayoría de los casos, salvo el Star System, elegir el periodismo significa elegir una profesión precaria y riesgosa. Con las expresiones del presidente, ahora también una profesión estigmatizada. Estamos ante un nuevo escenario, un presidente, y en eso se parece a Trump, que pretende comunicarse directamente con su audiencia a través de las mañaneras y las redes sociales, que aspira a controlar la agenda, que descalifica la información que no concuerde con su relato, que no distingue matices, ¿no? Como ahora que dijo que todos los científicos son burócratas porque no salen de su escritorio y no conocen la realidad, y que además pues tiene a Dios y a la Biblia de su lado. López Obrador narra un mundo de buenos y malos, de leales y adversarios. El mafioso de ayer es el aliado de hoy. El luchador social con el que se solidarizó ayer es hoy un conservador por oponerse a los megaproyectos. Y no me refiero a Samir Flores de Amilcingo, ¿verdad? Sin prensa tendremos eso, un mundo en blanco y negro, sin matices ni filtros. La justicia no se ejerce en el vacío, la transformación no puede ser una coartada para la represión. Necesitamos a la prensa. Si la respuesta es sí, ¿a cuál? ¿Qué condiciones necesita para darse? Bueno, yo había escrito estas 2 líneas por si queríamos discutir un poquito más del tema. Me quedé con 2
reflexiones que dices. Yo soy cero fan de la mañanera. Creo que es uno de los peores cosas que puede haber ocurrido porque se pueden cometer muchísimos errores permanentemente, no uno, dos, hasta 50 errores en una mañanera que va a ser permanente y se van a acabar fijando más en el error que en lo que digas, esa es mi sensación, y creo que exponerse de esa manera no ayuda, pero le veo una ventaja y es acceso público directo, ¿no? En donde no hay un filtro, ¿no? De lo que quiso decir y entonces te cuentan su versión, como nos pasó durante tantos años, ¿no? Que tuvimos, pues ya es que ya casi era como el babosero permanente y cómo desvirtuaban la noticia y cómo tomaban un cachito de una declaración, le daban completamente la vuelta, ¿no? Y entonces te lo contaban completamente al revés. La opción de que de pronto, pues millones de mexicanos prendan el teléfono, la tablet, la computadora y puedan ver directo, sin filtro, la declaración me parece un acierto. No creo que debería ser diario porque la posibilidad de equivocarte, decir una tontería puede ser enorme y entonces se te voltea y lo que pretendías comunicar pues se vuelve un ataque y entonces además se meten contigo y entonces sientes que todos te están atacando y entonces te quejas de que todos te están atacando. Es demasiada exposición para mí. Pero me hacía llegar a otra reflexión con eso, que es, ¿hace cuánto no escuchan ustedes que haya un derecho de réplica? El derecho de réplica, un poco la idea de, pues dicen algo de ti, que en un periódico, ¿no? Pues oiga, no, eso no es cierto, por favor pongan bien la noticia, ¿no? Y yo siempre decía, qué chistoso, todas las veces que he escuchado que alguien ha pedido un derecho de réplica, nunca sale en portada como la noticia principal, ¿no? O sea, la noticia principal y el madrazo ya lo dieron, primera portada, ¿no? En primera portada, vamos, y la réplica, bueno, es que ni al lado de las esquelas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y esta manera de tratar la manipulación, ¿no? O sea, el pegar un madrazo y luego pues la disculpa va al último cacho del periódico. Yo creo que debería existir un sistema para pedir que fuera como igualitario. Me pusiste a 10 puntos en la portada, pues a 10 puntos en la portada pones que fue una fake news, ¿no? O sea, perdón, pero eso no sirve. Habría que tener un mecanismo de defensa del lector, no sé si exista, o de defensa del público, ¿no? Sobre cómo se puede desvirtuar una noticia. Yo lo veo, por ejemplo, con a ustedes les debe pasar, o sea, periodista entrega su nota, ¿no? Y el titular no tiene nada que ver, y el titular no lo pusiste tú, te lo pusieron en la redacción, ¿no? ¿Y cómo peleas contra eso? Porque el titular fue a quién sabe cuántas noticias. Y ahora con el clic que la gente se queda con el titular y ni siquiera entran Ni siquiera entran al link de la noticia, pues ¿en cuánto estarán vendiendo el titular del Reforma? ¿No? Es lo primero que yo pienso, porque los trancazos los veo diario, ¿no? Entonces son como mis dos, o sea, ¿cómo te toca a ti? O sea, ¿qué te ha tocado desde redacción? ¿Cómo te han modificado las notas, por ejemplo? Bueno, un diario es un mecanismo muy complejo, ¿no? Es como un gran reloj. Entonces, el reportero efectivamente es el eslabón que aporta el primer insumo y después pasa por un montón de manos y de ojos que deciden qué es lo importante, qué se va a publicar, qué se publica chiquito, qué se publica grandote. Le cambian el encabezado para hacerlo más interesante o simplemente a veces para que quepa en el espacio que le dan, ¿no? Entonces, esa creación es un arte colectivo que puede ser muy bonito, muy iluminador, pero también estar sujeto a varios errores y a que algunos… pues sí,
cuelen, digamos, sus intereses o puntos de vista. Entonces, a mí me pasó cuando cubrí la salida de el subcomandante Marcos, que en ese entonces todavía se llamaba el subcomandante Marcos, de la otra campaña, salió él de la Garrucha. Entonces estábamos todos esperando a que saliera a caballo, ¿verdad? Entonces todos ahí, digamos, estacionados, con nuestras camarotas, porque la vez pasada que había salido de Chiapas, salió a caballo. Entonces queríamos la foto del subcomandante en su caballo. Y entonces en eso vamos viendo, ¡pum! Vale, una motocicleta que va bien rápido. Y todos así, nos quedamos congelados, nos subimos corriendo a los coches a perseguirlo atrás porque pues ya se nos iba. Y pues yo mandé la crónica, Marx salió en una motocicleta, se cayó, porque además pues, yendo bien rápido se cayó y luego se levantó y ya, ¿no? O sea, la crónica no tenía mayor. Y al otro día veo el periódico y el titular decía, ¿pidió pizzas? No, es Marcos, ¿no? O sea, las ganas de joder, de decir, ahora es un pizzerito, ¿no? Por supuesto que a mí me molestó mucho, yo reclamé, me enojé, porque, por supuesto, esto que tú dices puede llegar a unos abusos tremendos de que, pues sí, supongo que o al director del periódico o al dueño, pues no le caía bien Marcos, por 20 razones, y pues se decidió, pero, sí, pero el que fregan es quien firmaba la nota era yo, claro, ¿no? En fin, entonces sí, todo eso se da. Y eso también abre como la pregunta de, pues ahora qué vamos a contar, ¿no? Porque yo creo que llevamos muchos años contando el país como desde una óptica muy tradicional, desde una óptica de que todo gira en torno al presidente, y ahora estamos en un gobierno que por supuesto le gusta que todo gire en torno al presidente, el presidente es el que habla todas las mañanas. Entonces más bien el reto es cómo rompemos esa lógica. A mí me cansa, la verdad, estar tuiteando, escribiendo mi columna y opinando sobre López Obrador. Digo, pues, qué aburrido, porque además como yo, pues, otros 200, ¿no? Entonces yo quiero escribir sobre Elena Garro y Octavio Paz, y quiero escribir sobre... En Estados Unidos se hace mucho crónica sobre el tráfico, ¿no? Hay una crónica muy padre sobre las langostas. Entonces, yo creo que el reto es cómo contamos la sociedad y la política mexicana sin estar centrados… Sin políticos. Ajá, ¿no? sin estar centrados o sea, en una de las figuras el… como el presidente, en este caso, o los tapados presidenciales cada 6 años como antes se hacía, ¿no? Pero que no esté despolitizada, que nuestra mirada esté siempre politizada y que toque además de alguna u otra manera, sí al presidente, pero sin que sea él, digamos, el que nos autorice con su discurso a hablar o no de cierto tema, ¿no? A usar o no ciertas palabras. Entonces, bueno, un poco eso es lo que yo he intentado hacer. Mi último libro, que ya amplié, es sobre un barrio marginal en Ecatepec. Yo no sé si me lo lleva contando 5 años. Como 5 ¿Saben años? cuándo me enteré que ya lo había editado? Hace 2 horas en el coche. No, es que publiqué una primera versión y ahora lo hice más largo, porque soy así como de obsesiones, no me gustó, entonces lo voy a volver a escribir. Yo digo que quería preguntar, ¿han oído hablar de Ecatepec? ¿Aquí alguien? ¿Sí? Ah, bueno, entonces como que no hace falta dar contexto. Municipio conurbado de México, más feminicidios en Ecatepec que en Ciudad Juárez, la gente hace 2 horas en llegar a sus trabajos, asaltos en los microbuses, mucha violencia, ejecuciones, narcomenudeo, ¿no? Entonces, yo me fui a un barrio de Ecatepec, al más chiquito que encontré, al más nuevo que encontré, y dije, voy a contar la historia de 5 personas de este barrio para tratar de entender a este barrio, a Ecatepec, a México y a los barrios marginales de todo el tercer mundo, porque más o menos pasa lo mismo ahí en Estambul,
en Nigeria, en Bolivia, ¿no? Entonces, también tratar de encontrar la capacidad de, en lo pequeñito, cómo podemos mirar lo grande, ¿no? Y ese pequeñito es casi siempre la historia de la gente normal, la historia de la gente común y corriente. Los que, a ver, a ustedes, ¿alguna vez un periodista se ha acercado a entrevistarlos? Pues hay algunos que sí, me da gusto, hasta por allá, hasta el peque. Me da gusto porque a nosotros creo que lo que nos hace falta es tener la capacidad de ver a la gente normal y a través de los problemas de la gente normal, de la gente de la calle, poder contar los problemas del país, ¿no? Un poco esa es como mi reflexión. Sí, a mí me desesperaba mucho, me recuerdo hace unos años, estaba fuera de México y algo había pasado y yo estaba intentando enterarme por qué había quién sabe cuántas manifestaciones, algo había pasado, un circo en el Zócalo, yo no sé, yo no estaba en México en ese momento y no lograba entender absolutamente nada, llevaba 5 días leyendo declaraciones de cuánto funcionario se les ocurra y no lograba entender de qué fregados estaban hablando. Y todo parecía que todo el problema era que habían intentado poner un circo en el Zócalo, ¿no? Y yo decía, no es posible que lleve 10 declaraciones, ¿no? Y nadie me explique la nota, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una nota, ¿no? Vivimos en el país de la declaración citis, ¿no? Y llega un momento en que nadie sabe de qué están hablando, pero todo el mundo corre a declarar. Ahora digamos que hemos pasado de eso al Twitter, ¿no? O sea, nadie sabe cuál era la nota, pero todo el mundo corre a poner su opinión en Twitter, ¿no? Y yo creo que necesitamos pasar de la declaración citis a la crónica, a contarnos lo que está pasando, a contarnos la ciudad, a contarnos la sociedad, a contarnos los personajes, ¿no? Esta cosa que hacemos en la Brigada para Leer Libertad de subir a todos, darles micrófono y que nos cuenten qué es lo que están haciendo por parte de la cultura, ¿no? Pues es exactamente lo que queremos por parte de los periodistas, ¿no? Y hay muchos, gracias a Dios tenemos muchísimos periodistas, grandes periodistas en este país que están haciendo la chamba y que necesitan de nosotros. Y necesitan de nosotros, lo decía muy bien Emiliano, o sea, necesitan de nosotros no solo para leer, necesitan económicamente de nosotros. ¿Eso qué significa? Que si un periodista logra reunir todos sus trabajos en un libro, pues hay que echarle la mano, comprar el libro y recomendárselo a todo el que esté enfrente, ¿sí? Porque eso no es de los, a esos son a los que no les llegan los cheques, ni los sobres, ¿no? Ni les depositan directo en su cuenta quién sabe cuánto, ni les regalan el yate, ¿no? Y son los que nos van a contar las historias a pie de calle, ¿no? ¿En qué andas ahora cuando no te dedicas a reescribir? Porque ese ya está y ya lo entregaste, ¿o no? Ya lo entregué. Pues me dedico a cargar a mi hija. Bueno, es que está embabado porque tiene una beba divina. Que tiene 10 meses. 10 meses, entonces lleva 10 meses embabado. Todavía no camina, pues hay que cargarla, ¿verdad? Pues sí, como que traté de dedicarme mucho en este momento a la paternidad y a disfrutarla. Y ya regresaré pronto a estos temas. Pues tengo un montón de ideas que trabajar. Aquí en Morelos hubo un sacerdote que se llama Onésimo Cepeda, que luego fue obispo de Ecatepec, pero él surgió aquí. ¿Ah, sí? A él lo formó. O sea, nos lo mandaron ustedes, ¿eh? Nos lo mandaron. ¿Sabes quién lo formó? No te vas a creer, a él lo formó Sergio Méndez Arceo. ¿En serio? ¿Y no se le pegó nada o qué? ¿Alguien se acuerda de Sergio Méndez Arceo? Sí, por supuesto. Bueno, sí. Sergio Méndez Arceo, su historia está en mi libro de Ovejas Negras. Onésimo Cepeda, al principio era un sacerdote de izquierda. No, bueno, es broma, por favor. Luego se convirtió en un millonario que defendía a los ricos. Uno de ellos, a un señor que se llama Carlos Romero de Champs,
que es el dirigente del sindicato petrolero. Onésimo fue su gran amigo. Onésimo, cuando fue obispo de Ecatepec, tenía una cancha de fútbol en el seminario y ese lo usaba de estacionamiento de helicópteros para cuando llegaran sus amigos a comer a su cumpleaños. Sus amigos pues, eran del gobernador Peña Nieto, el secretario de Gobernación, ¿no? Él andaba en su camioneta blindada y adelante iba una motocicleta abriéndole camino para que no tuviera que pararse en los altos, porque qué molesto pararse en los altos. Bueno, él surgió de aquí, de Cuernavaca. Entonces, su historia pues es interesante, ¿verdad? Sería interesante. Yo ya conté una parte de su historia, pero siempre es interesante de contar. O sea, ¿no? ¿podemos esperar un libro sobre Onésimo? Bueno, me gustaría. Ya pongan changuitos, por favor. Me falta un montón, pero me gustaría también investigar más esta parte de Cuernavaca, porque pues él estuvo aquí, ¿no? Ya no es el obispo de Ecatepec, digamos que ya no es un hombre con el poder que tuvo hace 5 o 7 años, pero sigue siendo un personaje muy divertido de la picaresca nacional. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando vino, como bien le dicen en mi casa, el Papa Pancho, el Papa Francisco. Panchito el Che. Exacto. El Papa Francisco, no sé si recuerdan, entrando a catedral, empieza a saludar a todos los obispos y busquen el video de cómo le voltea la cara a Onésimo, que no quería saludarlo. O sea, sabía, le habían contado las historias, se sabía quién era Onésimo, del ¿no? padre. Y la vergüenza que significaba para una iglesia así. Y en el momento pasar enfrente de él, ven al otro así sonriente y le voltea la cara, pero se le volteó completo, lo dejó con la mano extendida. Yo dije, ay, cada vez me gusta más el Papa Pancho. Después de haberle hecho eso a Onésimo, me dio mucho gusto. Pues sí, bueno, ojalá, ese es uno de los proyectos. En fin. Sí, nos quedan unos minutos. No sé si quiere alguien Abrimos micrófono. platicar, comentar, adelante. Preguntar, o más que un comentario tengan una ponencia. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pérez y yo quiero dar una opinión. Nunca el periodismo ha estado tan cínico como lo es actualmente. López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Luis Cárdenas, desde que López Obrador entró a la presidencia, están pugnando porque el PRI llegue otra vez al poder, Ya no se deja nada a la imaginación. Desde el primer minuto que empieza el programa hasta el último, es tirarle con lupa. Y cosas de ellos malas las evaden. Primero aleccionan a la gente con un WhatsApp que ellos preparan de lo que deben de contestar, y mucha gente cae en la trampa dando una opinión que ellos quieren que dé. Pues es un periodismo de verdad que da asco, ya muy tramposo. López Dóriga creo está aquí en Cuernavaca, ¿no? Y también Ciro Gómez Leiva, Luis Cárdenas, Adela Micha, y no tienen una autocrítica. ¿Por qué ustedes como periodistas no abren un foro así para comentar lo que son ellos? Y no es falta de ética de atacar a un colega, es simple y sencillamente lo que uno ve a diario y lo oye. Es una bola de sinvergüenzas. ¿Contestamos de una vez o se lo damos a alguien más? Buenas tardes. Yo voy a hacer una pregunta. Mencionaron ustedes que a los que están asesinando son periodistas jóvenes, digo jóvenes, no pobres. ¿A qué se debe que exclusivamente se están dedicando a matar a periodistas jóvenes, digo pobres? ¿A qué se debe eso? ¿Quieren que una más y las contesto juntas o ya? Es una pregunta. Ahora voy a contestar, sí. voy a dar una propuesta o algo como lo tomen. Eso de que dicen que de información de que los periodistas deben de acercarse a la gente para charlar con ellas. Yo lo veo más allá que a la gente hay que en las comunidades, en los barrios debe de haber alguien que dé el primer paso para preparar a las gentes, informarles cómo está el país con su percepción de inteligencia, porque eso es lo que se tiene. Mucha gente, sobre todo aquí en Morelos, llevo mi tiempo, la gente de Morelos está como es sencilla,
noble, pero como que de su mente está anestesiada, como que no es tan perspicaz, tan hábil, sagaz en los problemas que estamos viviendo. Se le pregunta a uno, ¿cómo ves el panorama de la situación, cómo estamos viviendo la vida hoy? Hablan de una forma muy verde, muy tierna, y por eso digo, hay que en las comunidades, en los barrios deben surgir personas así que las preparen y les digan la verdad, de acuerdo a lo que esa persona vivió o lo que percibe, cómo se vive en estos momentos, la forma de situación que vive en Morelos y en el país y mundialmente. Gracias. Esa es una... Le agradezco mucho su pregunta. ¿Por qué matan a los periodistas pobres? Porque son los que están, justamente lo que usted dice, los que están en sus regiones, en sus comunidades, y los que descubren las movidas sucias de las autoridades locales con las mafias. Las descubren, las publican y pagan el precio, ¿no? A mí me tocó contar la historia de un colega de Veracruz, Gregorio Jiménez Goyo. Él ganaba 20 pesos por nota publicada. Cuando mucho ganaba unos 3,000, 3,500 pesos al mes de su trabajo periodístico. Vivía en un pantano, literalmente, en una casa sobre un pantano, y él descubrió cómo una mafia local de la CTM, ojo, o sea, de esto que alguna vez fue supuestamente el órgano obrero del PRI, de la CTM, cobraba extorsiones y secuestraba en un contexto en donde Odebrecht, esta gran constructora que corrompió a todos los gobiernos de América Latina, como corrompió también a Felipe Calderón, Odebrecht puso una planta ahí en Veracruz y, por supuesto, había un polo económico por esa planta de Odebrecht, y esta mafia controlaba los secuestros. Y cuando mi colega Goyo, que ganaba 20 pesos, que seguro ganó 60 pesos por esa cobertura, lo publicó, pues lo mataron, ¿no? Lo secuestraron, estuvo secuestrado varios días, lo torturaron, lo mutilaron, lo mataron y lo metieron en una fosa. Entonces, esa es la respuesta de por qué las víctimas no son López Dóriga ni Ciro Gómez Leiva, ¿no? Son estos pequeños colegas, pequeños me refiero en términos de proporción del lugar en el que están en la escala, en la jerarquía periodística, pero que están descubriendo en sus comunidades las cosas terribles que están pasando y que no tienen pues ninguna protección, porque además quien se supone que debería protegerlos pues es quien los está halconeando o entregando, ¿no? Entonces, por eso es que México es tan peligroso para hacer periodismo, no porque hasta arriba digan, pues maten a ese periodista. Eso a lo mejor pasó con Manuel Buendía, sino porque pues, a nadie le importa. Mataron a un periodista que andaba contando ahí cosas de lo que estaba pasando en Chilapa, o en Jojutla, o en la Sierra de Chihuahua. Pues, no, uno más, anecdótico, en fin. Entonces, esos son los que son blancos de esta violencia. Para responderle al señor, sí, a mí no me toca defender a los otros colegas, cada quien que se defienda solo, en ese sentido, ¿no? O sea, sí creo que pues venimos de una tradición de un periodismo en donde hacer periodismo crítico es muy difícil. Hay una inercia que va en contra del periodismo crítico porque hay muchos intereses empresariales detrás, económicos detrás,
en estos grandes medios de comunicación y justamente esos intereses son los que tenemos que romper, ¿no? Nosotros los que estamos pues más abajo. Yo me gustaría contestarle al señor una cosa. Yo creo que este país cambió una parte en un momento muy decisivo. A ver, nosotros supimos, ¿durante cuántos años supimos que prendíamos la tele? Sabludowski decía, hoy es un día soleado, y había cuántos muertos en Tlatelolco. Pero hubo un día, un 11 de mayo, que va Peña a la Ibero y los propios alumnos de la Ibero lo persiguen, y esos propios alumnos que toda su vida vieron a López Dóriga contándoles cómo era la vida, de pronto les mintieron en su cara. Y así nació el 132. El problema es que en este momento la mentira no es tan fácil, no es tan evidente como sucedió con el video de todo el mundo viendo cómo se escondía Peña en el baño. En este momento la mentira o las mal llamadas fake news son mitades, son medias verdades. Y ahí es donde tenemos que hacer la chamba, ¿no? Y lo que decía usted, ahí viene el WhatsApp falso, simplemente, a ver, les llega información de la que no estén seguros, no la reenvíen, aunque se las hayan mandado, no la reenvíen, punto, no sigan la cadenita, porque lo único que sirve es para alimentar el monstruo, alimentar los miedos de los otros, ¿no? Y creerte verdades a medias, ¿no? Esa sería mi conclusión. Quisiera darte las gracias, Emiliano. Les pido por favor un aplauso enorme a Emiliano Ruiz Parra. Y le tenemos un regalo. Son los 3 libros que vamos a tener en esta feria. Por cierto, no se muevan porque ahorita viene Óscar de Pablo con la presentación. Con la presentación de se los van a entregar, terminando la presentación, directo en sus lugares. Muchísimas gracias, Emiliano, mil gracias por estar, como siempre, no solo en esta Muy feria, feliz. sino en todas nuestras ferias del libro, cada vez que lo llamamos. Gracias a todos por venir. Y de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros invitados que vienen gratuito a la feria, porque creen en la lectura, porque creen en promover la lectura y porque quieren crear nuevos lectores. Muchas gracias.